Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, viernes 13. El tema sobre el cual vamos a tratar es el manejo de los aspectos operativos durante un procedimiento de exportación definitiva. O dicho de otra forma, vamos a trabajar operatividad aduanera de las exportaciones. Mi nombre es José Gerardo Podestá y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo en el desarrollo de oferta exportable. Actualmente trabajo como consultor en algunas instituciones. Ejerzo la docencia en algunas organizaciones licenciadas por el Ministerio de Educación y la SUNEDU. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Bien, comencemos. Punto principal que vamos a tratar el día de hoy: la operatividad aduanera del régimen de exportación definitiva. En primer lugar, vamos a trabajar con el régimen aduanero de exportación definitiva. Este régimen aduanero se encuentra dentro del grupo de regímenes aduaneros de exportación. Y el grupo de regímenes aduaneros de exportación es regímenes aduaneros de uso general dentro de la Ley General de Aduanas. Nuevamente, el tema programado para el día de hoy es el manejo de aspectos operativos que se llevan a cabo en un procedimiento de exportación definitiva. Al referirnos a exportación definitiva, estamos hablando sobre uno de los regímenes aduaneros del grupo de exportación. Y el grupo de exportación es uno de los 6 grupos de regímenes aduaneros que existen en la Ley General de Aduanas. En otras palabras, en la Ley General de Aduanas vamos a encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros. Los regímenes de importación, el grupo de los regímenes de exportación, el grupo de regímenes de perfeccionamiento, el grupo de regímenes, el régimen de depósito y el grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción. Son 6 grupos de regímenes aduaneros, los que aparecen en la Ley General de Aduanas. De estos 6 grupos de regímenes aduaneros, 5 grupos de regímenes aduaneros son propios de un tratamiento regular, de un tratamiento general. Solo uno de estos 6 grupos es exclusivo para regímenes aduaneros especiales o de excepción. Y dentro de estos 5 grupos de regímenes aduaneros de tratamiento general o de uso regular, tenemos el grupo de regímenes aduaneros de exportación, dentro del cual vamos a encontrar el régimen de exportación definitiva y el régimen aduanero de exportación temporal para importación en el mismo estado. Hoy, viernes 13 de noviembre, nos vamos a enfocar en trabajar la operatividad aduanera del régimen aduanero de exportación definitiva. En primer lugar, como punto de partida, ya que vamos a trabajar con el régimen aduanero de exportación definitiva, vamos a hacer la consulta directa en la Ley General de Aduanas para tener una aproximación mucho más clara de cómo funciona este régimen. Vamos a ver cómo funciona el artículo 60 y luego de ello revisaremos el aspecto operacional. En primer lugar, ya sabemos que el régimen aduanero de exportación definitiva es un régimen aduanero que se encuentra dentro del grupo de regímenes de exportación y el grupo de regímenes de exportación se encuentra dentro del grupo de regímenes aduaneros de uso o tratamiento regular. Así que este régimen aduanero implica que para su uso, para la destinación aduanera de una mercancía al régimen de exportación definitiva, se vaya a trabajar con todos los operadores de comercio exterior. Operadores de comercio exterior que deben ser oficiales, autorizados por el ministerio, pero en este caso, autorizados por la Administración Aduanera y por la SUNAT. Y el transporte internacional sí también debe tener la autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Vamos a revisar información del artículo 60. Exportación definitiva. Régimen aduanero que nos permite la salida
de nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional de mercancías, tanto nacionales, Made in Perú, como mercancías nacionalizadas, mercancías que inicialmente han sido sometidas a un proceso de importación para consumo, han sido nacionalizadas, pagando los tributos y cumpliendo con la gestión documentaria requerida, y que una vez estando ya dentro de nuestro territorio nacional en zona secundaria, estas mercancías nacionalizadas también pueden someterse a un régimen de exportación definitiva. La finalidad, el traslado, el envío, la movilización de esta mercancía de manera definitiva al mercado internacional. Otro dato importante que nos dice el artículo 60 es que el proceso de aplicar un régimen de exportación definitiva no grava ningún tipo de tributo, a diferencia de la importación para consumo. Muy bien, habiendo revisado esta información del artículo 60 como información general, ahora que sabemos que este régimen aduanero de exportación definitiva nos permite el envío de mercancías nacionales o nacionalizadas desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional con la intención de que esta mercancía sea trasladada de manera definitiva sin posibilidad alguna de que retorne por el mismo régimen aduanero y que además de ello no está afecta a ningún pago de tributos, ahora vamos a conocer un poco más de esta exportación definitiva a nivel operacional. El artículo 62 nos dice que este régimen aduanero funciona sin ningún problema para realizar el envío de mercancía nacional o nacionalizada, pero ¿de qué tipo de mercancía? Recordemos que en base a la clasificación aduanera nosotros tenemos mercancías libres, mercancías restringidas y mercancías prohibidas. En este caso, ¿qué mercancía sí puede someterse a una exportación definitiva? Las mercancías consideradas libres, es decir, que no requieren de ningún permiso o autorización especial, pueden someterse sin ningún problema a ser destinadas a un régimen aduanero de exportación definitiva. Las mercancías restringidas, pero que cumplan con la autorización del sector competente, también pueden ser sometidas a régimen aduanero de exportación definitiva. Sin embargo, las mercancías restringidas que no cuenten con esa autorización no podrán ser destinadas a un régimen aduanero de exportación definitiva, así como también la mercancía que sea considerada patrimonio cultural o histórico de la. Esta información aparece en el artículo 62 de la Ley General de Aduanas. Ya vamos dándole un poco más de forma a esa exportación definitiva. Ya sabemos que nos permite trasladar mercancía de nuestro territorio aduanero al mercado internacional. Ya sabemos que esa mercancía puede ser nacional o nacionalizada y que el traslado es de manera definitiva sin posibilidad alguna de retorno. También sabemos que la mercancía que está siendo sometida a este régimen aduanero está siendo destinada a exportación definitiva, no grava ningún tipo de tributo. Y la mercancía que puede ser destinada a exportación definitiva puede ser, en base a su clasificación aduanera, mercancía libre, que no requiere de permisos o autorizaciones, mercancía considerada restringida, pero que es con la autorización del sector competente, SENASA, DIGESA, SUCAMI, DIGEMIT, DINRENA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etcétera. Pero mercancía que no puede ser destinada a una exportación definitiva es una mercancía restringida que no cuente con dicha autorización o una mercancía que sea considerada patrimonio cultural o histórico de la nación. Profesor, y entonces, ¿cómo es que muchos, digamos, mercancías, muchos bienes considerados patrimonio cultural de la nación salen al mercado internacional para exportaciones eh, con la finalidad de realizar una exposición? Bueno, ese régimen aduanero no es el régimen aduanero de una exportación definitiva. Es una exportación temporal para reexportación en el mismo estado. Es decir, esta mercancía considerada patrimonio cultural o histórico de la nación, más que mercancía, un bien considerado patrimonio cultural o histórico de la nación, solamente puede salir en una exportación temporal para reimportación en el mismo estado.
Pero ojo, no es tan sencillo. Solamente puede salir con el permiso del Ministerio de Cultura y si se ha emitido una resolución suprema. Si no, no podría salir. Pero volviendo al tema de la exportación definitiva, no se puede someter a exportación definitiva ningún patrimonio cultural ni histórico de la nación. Muy bien. Artículo 61. El artículo 61 nos habla de los plazos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? A partir del día siguiente de la numeración de la DAM se cuentan con 30 días calendario para poder finalizar el embarque de la mercancía. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a detalle dentro de unos minutos. Muy bien. Ya que conocemos esta parte inicial, que es el punto de partida para trabajar un régimen de exportación definitiva, ahora vayamos a ver el aspecto operacional, ¿ok? La operatividad aduanera. En primer lugar, para que pueda configurarse una exportación definitiva, en primer lugar deben existir dos partes interesadas, el consignante o exportador y por otro lado debe haber un consignatario o importador. Ambas partes deben estar interesadas y deben manifestar esa voluntad de estar interesadas en ese intercambio comercial por medio de un documento, el cual viene a ser el contrato de compraventa internacional. Entonces, para que se pueda configurar una exportación definitiva, lo primero que debe haber hecho este potencial exportador es primero haber generado un vínculo comercial con su contraparte, que va a ser el importador o consignatario. ¿Cómo debe haber configurado? ¿Cómo debería de haber configurado ese vínculo comercial? Ese vínculo comercial debió haberse configurado con la manifestación de la voluntad de ambas partes. El exportador manifestar su voluntad de querer participar en este proceso de intercambio comercial de mercancías a través de una oferta exportable, la cual cumple las expectativas del potencial cliente a un precio vinculado a un Incoterm que podría ser justo inicialmente. Por otro lado, tenemos al consignatario o importador, quien debe manifestar su voluntad de aceptar la propuesta comercial del exportador o consignante bajo ciertos términos de descripción de mercancía, cantidad de mercancía, Incoterm y precio. Sin embargo, no necesariamente esta aceptación se lleva a cabo en el primer contacto entre consignante y consignatario. Generalmente se llevan a cabo rondas de negociación que en promedio son entre 3 y 5. Generalmente no son menos de 3 rondas de negociación ni más de 5. ¿Qué se hace en ese proceso de llevar a cabo una ronda de negociación? Veamos. El primer documento con el que va a trabajar el potencial exportador viene a ser la cotización comercial. Un documento a través del cual el exportador o consignante manifiesta esa voluntad de este vínculo comercial ofertando una mercancía bajo ciertos términos. ¿Ok? Esta cotización viene a ser, entre comillas, la carta abierta para poder recibir los comentarios por parte del consignatario o importador. Esta cotización enviada por el exportador tiene algunas características principales. En primer lugar, la cotización debe estar numerada para que el exportador o consignante pueda darle seguimiento a esta cotización. Recuerda que este no es el único cliente o el único potencial cliente con el que está tratando el exportador. Por ende, la cotización debe ir numerada para el seguimiento respectivo. Ahora, otro punto importante es que las son de carácter singular. ¿Qué quiere decir esto? Esta cotización es emitida por tal exportador a tal importador bajo ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que no es una tarifa plana a la que puedas acceder y es el mismo precio para cualquier cliente. Cada una de las ofertas que plantea el exportador por medio de la cotización es una oferta que va de la mano con las condiciones especiales que requiere cada importador.
Por eso es que esta cotización es no un tarifario, sino un documento que traslada de manera clara y sencilla la propuesta comercial del exportador a este importador en particular. ¿Ok? Tiene un nombre. ¿A quién está dirigida esa propuesta? No es una tarifa. ¿Ok? Es una propuesta especial para este importador como tal. Punto importante en esta cotización, aparte de estar numerada y aparte de contar con los datos de exportador e importador, la cotización también debe tener una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Fecha de emisión, fecha en la que plantea el exportador su propuesta comercial. La fecha de vencimiento, una fecha que le va a permitir al exportador hacer un menor manejo de los precios. ¿Esto debido a qué? En el tiempo podrían ocurrir algún tipo de fluctuación por parte de alguna variable externa, por parte de algún factor interno dentro de la empresa, que al final pueda traducirse en un incremento en los costos de producción y como consecuencia se pueda llevar ese incremento de costos de producción a un incremento de precios. Por eso es que las cotizaciones siempre tienen una fecha de vencimiento. En promedio, cuando hablamos del rubro de comercio exterior, la fecha de vencimiento va aproximadamente entre los 5 a 7 días calendario. Aunque esto es muy subjetivo porque en realidad depende del tipo de mercancía que se está negociando. Muchas mercancías son susceptibles de variar de manera frecuente en precios en el mercado internacional, de manera veloz, mientras que hay algunas mercancías que difícilmente varían de precio. En la cotización debemos configurar entonces el plazo de vencimiento de esa cotización, el precio de esa mercancía vinculada a un Incoterm, el medio de transporte que se utilizará, la forma y medio de pago, la moneda en la que se cotiza, la cantidad de mercancía, el detalle de producto, valor unitario, valor total. Este es el primer paso que debe dar el exportador. Presentar su oferta comercial para ver si es aceptada o es atractiva o no para el importador. Ahora, no siempre se trabaja con una cotización. Muchas veces vamos a encontrar el manejo de la factura pro forma. En algunos países, en lugar de trabajar con cotizaciones, se trabaja con la factura pro forma. ¿Qué es una factura pro forma? Es una cotización, pero que tiene la estructura de una factura. Solamente que no tiene la validez de una factura. Es igual que una cotización no tiene tampoco la validez de una factura. Tanto la cotización como la factura pro forma no tienen validez legal, contable ni tributaria. Solamente son documentos donde se manifiesta la voluntad comercial del exportador. Sin embargo, la diferencia está en que la cotización tiene información bastante concisa y puntual, mientras que la factura pro forma tiene la misma estructura que una factura comercial, solamente que no tiene sellos ni firmas. Por ende, no tiene validez legal, contable ni tributaria. Algunos países trabajan con facturas pro formas en lugar de cotizaciones. Ejemplo, Nueva Zelanda, Dinamarca, Austria. Una vez que a raíz de la cotización o la factura pro forma se han iniciado las rondas de negociación, ya hemos visto que estas rondas de negociación podrían ser entre 3 a 5 en promedio, se sigue con la firma del contrato de compraventa internacional. Ahora, ¿qué es considerado un contrato de compraventa internacional? Un contrato de compraventa internacional viene a ser considerado un documento físico, una videollamada, una grabación de voz, una cadena de correos electrónicos. ¿Ok? Todas estas son representaciones válidas para un contrato de compraventa internacional. En ese contrato de compraventa internacional también debe colocarse información vinculada a cómo se resolverá este contrato en el caso de que haya un incumplimiento por alguna de las partes o por ambas partes, consignante y consignatario.
Para que tengas un poco más en clara esta información, recuerda que no es obligatorio firmar un contrato de compraventa internacional. En el caso de que ya exista un vínculo comercial entre este consignante y consignatario, probablemente ya se pase por alto el manejo de la firma de este contrato y solamente tenga que recurrirse a la emisión de una orden de compra y una orden de venta. O más allá de eso, solamente solicitar una facturación, que es el siguiente documento con el que trabaja el exportador. La factura comercial. Este documento sí ya es oficial. Este documento tiene validez legal, contable y tributaria para el cliente. Pero toda factura comercial también siempre viaja acompañada de un packing list o lista de empaque. La factura se enfoca en tener información relacionada a la que iría también en el contrato de compraventa, como que, profesor, el puerto de embarque, el puerto de destino, los datos de consignante, consignatario, el medio de transporte, la forma de pago, el valor de la mercancía, el Incoterm de esa mercancía. El packing list tiene la misma información, pero vinculada más a las características descriptivas y funcionales de la mercancía. La cantidad, el número de piezas, el contenido de cada bulto, las dimensiones, el peso bruto, el peso neto. Por eso es que un packing list siempre va de la mano con una factura. Si tienes 4 facturas, van a haber 4 packing lists. Existe siempre una relación directa. Otro punto importante en la operatividad aduanera previa a tu exportación es el hecho que, si has escuchado hasta el momento, hemos estado mencionando mercancías. ¿Qué quiere decir eso? Debes contar con una mercancía que ofertar. Mercancía, no producto. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Cuando una empresa en el mercado nacional, en el mercado local, quiere participar de una exportación, existen dos opciones. Opción número uno, que esta empresa a nivel local ya comercialice productos, ¿no?, en nuestro territorio nacional. Pero esos productos, que son bienes o servicios, destinados al mercado local, vienen a ser mercaderías, mercaderías. Sin embargo, cuando esta empresa ya toma la iniciativa de exportar, no puede exportar esa mercadería. Esa mercadería está destinada al mercado local. Esta empresa tendría que exportar una mercancía y para ello se requiere que ese producto que estaba orientado a comercializarse en el mercado local como mercadería y que cumplía los requisitos mínimos del mercado local, ahora debe cumplir también con los requisitos mínimos exigidos por el mercado internacional. Y recién en ese momento pasará de mercadería a mercancía. Ahora, ¿cómo saber la forma en la que debo transformar una mercadería en mercancía? Para eso tenemos a la página de RAM de PROMPERÚ, la página de requisitos de acceso al mercado internacional, donde al hacer nuestra búsqueda de información vamos a obtener todos los requisitos de envase, empaque, embalaje, etiqueta, permisos, restricciones, autorizaciones, certificaciones, para llegar al mercado internacional que hemos seleccionado o definido. Otro punto importante antes de la exportación es que también hayas utilizado de manera correcta el Arancel Nacional de Aduanas, que hayas podido realizar de manera correcta la clasificación aduanera de la mercancía, para evitar cualquier tipo de problema al momento de iniciar tu proceso de exportación, iniciar tu despacho. Habiendo dejado ya en claro esto, vamos a empezar con la descripción de la operatividad aduanera. En primer lugar, el exportador debe cumplir con ciertos requisitos. Si estamos hablando de un procedimiento de exportación regular, como mínimo el valor FOB debe ser mayor a $5,000. Ahora, el exportador también debe cumplir ciertos requisitos. El exportador debe contar con un número RUC, ¿ok? Un RUC activo, es decir, que demuestre que ha generado actividad comercial al menos el mes anterior, compra o venta. Un RUC habido, es decir, que la Administración Aduanera, la SUNAT, haya podido corroborar la dirección fiscal que aparece en dicho RUC y que esta empresa
que ya cuenta con un RUC activo y habido, tenga registrado en la página de la SUNAT la condición de exportador de algún rubro en particular. Si se cumple con estos requisitos, ya podrías trabajar sin ningún problema la exportación definitiva de mercancías. Pero como estamos hablando de un procedimiento regular de exportación, la exportación no puedes trabajarla tú directamente, por más que seas el director ejecutivo, el CEO, el presidente de la empresa. Puede. Necesitas un profesional experto en el manejo de gestión aduanera, un profesional que maneje al revés y al derecho, la Ley General de Aduana, el reglamento de la Ley General de Aduana, el arancel, procesos de valoración aduanera, etcétera. Así que la administración aduanera te pide que contrates al primer operador de comercio exterior, quien va a realizar el despacho de aduanas, al agente de aduanas o la agencia de aduanas. Como exportador, entonces, tienes que contratar a un agente, una agencia de aduanas. Pero ojo, mucho cuidado. Debe ser un agente o una agencia oficial, autorizada por la SUNAT, por la Administración Aduanera. Dicho agente o agencia debe tener un código de registro de autorización para brindar ese servicio aduanero. Firmas el contrato con el agente de aduana o la agencia de aduana, tu contrato va a ser probablemente por un lapso de tiempo o por una cantidad de despachos, y le tienes que informar a la SUNAT y Administración Aduanera de este procedimiento. Lo vas a hacer por medio de la declaración de mandato electrónico, ¿ok? El mandato electrónico. Informarle a la Administración Aduanera por medio del BUSE de que acabas de contratar los servicios de tal agente de aduana o agencia de aduana, identificada con tal código, reconocido y aprobado o autorizado por la SUNAT y la Administración Aduanera. Debes informar a la Administración Aduanera al menos 5 días calendario antes de que empiecen tus actividades de la declaración electrónica de la DAM. Al menos 5 días calendario, ¿ok? Antes de que empiecen tus operaciones en la declaración electrónica. Cuando la Administración Aduanera recibe el mandato electrónico, revisa esa información y te confirma finalmente exageradamente a los 5 días calendario de que tal agente de aduana o agencia de aduana ya se encuentra registrada como el operador de comercio exterior que te va a representar para realizar cualquier movimiento de mercancías dentro del ámbito aduanero. Eso quiere decir que mientras esté vigente el contrato, la administración aduanera va a mantener comunicación contigo como exportador, pero va a poner en copia al agente o a la agencia de aduana con la que acabas de firmar tu contrato y acabas de presentar frente a la administración aduanera. El primer paso de tu agente de aduanas es realizar la declaración electrónica de la DAM. Realizar la declaración electrónica de la DAM, ¿no? Ahora, como estamos hablando de una exportación, una DAM tiene formato A, formato B, formato C. El formato A tiene información relacionada directamente a la descripción de la mercancía y a la operación comercial que vas a realizar, destinando esa mercancía a un régimen aduanero. Código 40, destinación aduanera, exportación definitiva. El formato B lleva información relacionada a la forma y medio de pago y el formato C lleva información vinculada al cálculo total de tributos. Sin embargo, recuerda que estamos trabajando una exportación definitiva. Es decir, sí va a haber de por medio un formato A, pero no va a haber un formato B, dado que como exportador, tú lo que vas a movilizar son mercancías, no divisas. No vas a movilizar dinero, no vas a movilizar divisas. No sale de tu iniciativa el mover dinero, sino movilizar mercancías, enviarlas del mercado nacional al mercado internacional. Así que solo utilizas el formato A, no usas el B ni el C. Tu agente de aduana presentará la declaración electrónica de la DAM, dejando libre la sección número 2 del registro de aduana, ya que este espacio está reservado para ser llenado por la administración aduanera. La administración aduanera revisará tu declaración electrónica y si esta ha sido bien llenada, consignará
la fecha de la numeración de tu DAM y en consecuencia después te pondrá el canal de control asignado. En una exportación definitiva tu canal puede ser rojo o puede ser verde. El siguiente paso es que mientras la administración aduanera está asignando el canal, pero ya te envió la DAM con la numeración y la fecha de esa numeración, el siguiente paso es que tú como exportador traslades la mercancía a un almacén temporal. Almacén temporal donde se llevará a cabo el canal de control asignado. Si se te asignó el canal verde, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de control. Si es un canal rojo, la mercancía mientras esté en el almacén temporal va a tener que ser sujeta a un proceso de aforo físico. Contrastar la información documentaria versus la información física. Pero esto se lleva a cabo dentro de las instalaciones de un almacén temporal. Por ende, tendrías que movilizar la mercancía desde tu local como exportador hacia un almacén temporal. Bien, el almacén temporal tendría que llevarse a cabo. En paralelo, tú ya contrataste los servicios de una agencia de carga, quien te ayudó a su vez a contratar a la empresa de transporte internacional. Y esa empresa de transporte internacional ya te entregó, si es marítima, aérea o terrestre, el documento de transporte. Este es el procedimiento. Se enumera la DAM, se ingresa al depósito, entregas la DAM después de haber sido numerada con los documentos originales, se te asigna el canal de control, tu mercancía se va al almacén y ahí te asignan el canal de control para un reconocimiento físico si fuera canal rojo, y tu mercancía se queda finalmente en el almacén en espera de que llegue el medio de transporte. Recuerda, en este caso, para poder declarar esa DAM, al inicio tú declaras en formato electrónico. La administración aduanera revisa si está bien llenada y si está todo ok, te pone el número de la declaración, la fecha de la numeración y te dice cuándo debes entregar los documentos originales. Mientras estás buscando los documentos originales, tu mercancía ya debe estar siendo direccionada a ser internada en un almacén. Entregas los documentos originales, la administración aduanera te asigna un canal de control y como tu mercancía ya está en el almacén, se ejecuta el canal de control asignado. Después de la ejecución del canal de control, el vista de aduana cierra tu contenedor con el precinto de seguridad y ese contenedor no se vuelve a abrir. Se queda en el almacén en espera de que llegue el medio de transporte. Medio de transporte que ya contrataste, porque en paralelo al agente de aduana, has ido contratando al agente de carga que te servía como intermediario para contratar el medio de transporte internacional. Documentos originales que tienes que presentar aquí en la DAM: la declaración aduanera de mercancías, la DAM, pero ya impresa con las firmas, el documento de transporte que te entregó el medio de transporte con que vas a trabajar, con la intermediación de la agencia de carga, y la factura con la que vas a hacer la exportación. Documentos de transporte tienes tres opciones: transporte marítimo, el Bill of Lading; transporte aéreo, el Airworld Bill; transporte terrestre, la carta aporte internacional. Ahora, cuando ingresas al almacén, el almacén no te va a dejar entrar de manera tan sencilla. El almacén aduanero te va a decir: muy bien, ¿vas a internar tu mercancía en este almacén? Sí. Perfecto. Tenemos que llenar la nota de tarja de entrada. ¿Qué quiere decir? Pasa por esa balanza. Vamos a ver cuánto es el peso neto de tu mercancía. Peso bruto, peso neto. Y debe coincidir con la información que aparece en tu DAM. Porque si no coincide el peso, quiere decir que la administración aduanera, ojo, ya le informó al almacén que tú ibas a internar tal mercancía por un peso de tanto, con una cantidad de tanto. Si el almacén ve que no estás internando lo que has declarado, el almacén no te va a dejar ingresar. Porque el almacén es desconfiado y el almacén sabe que cualquier situación que ocurra dentro de sus instalaciones como almacén aduanero, va a tener que responder el almacén. Así que el almacén es desconfiado y te va a pedir una nota de tarja de entrada. De la misma forma, cuando estés saliendo del almacén para irte al puerto,
una nota de tarja de salida, donde va a dar fe de que está saliendo la misma mercancía que había ingresado. Y para el puerto sucede exactamente lo mismo. Cuando ingreses al terminal portuario, hay un ticket de balanza que debe coincidir con la información de la nota de tarja. Un dato curioso que también es importante mencionar es que recordemos que teníamos hasta 30 días calendario a partir de la numeración de la DAM para realizar el embarque. ¿Qué quiere decir? A partir de la fecha de la numeración, tienes hasta 30 días calendario para que esa mercancía que está en el almacén finalmente sea embarcada. Es decir, que llegue el medio de transporte y embarques esa mercancía. Ahora, si se trata de un solo importador, un solo exportador, toda la mercancía que va de un solo importador a un solo exportador está dentro de una sola DAM, tú puedes hacer envíos como embarque parcial. ¿Qué quiere decir? Tengo 3 contenedores que son dirigidos de mi empresa como exportadora a la empresa de mi cliente que es la importadora. Toda la información está declarada en una DAM, pero mi cliente me dice envíame un contenedor cada fin de semana. Yo puedo hacer el llenado de una sola DAM, internar toda la mercancía en el almacén y hacer embarques parciales. Es decir, un embarque cada fin de semana con una sola DAM. ¿Por qué? Porque estoy tratando de trabajar con un solo importador, un solo exportador, una sola DAM. A eso se le denomina embarques parciales. Sin embargo, el plazo no cambia, son 30 días calendario a partir del día siguiente en que se numeró tu DAM. Ahora, existen también plazos adicionales, pero estos se solicitan de manera muy especial. También debes tener en cuenta las aduanas autorizadas por las cuales puedes ingresar o retirar mercancías. Pues recuerda también que dependiendo del Incoterm, existe la obligación o no de contratar una póliza de seguro. Si hablamos de un CIF o de un SIP, literalmente el Incoterm nos dice que hay que contratar un seguro. En el CIF, cláusula C y en el SIP una cláusula A. En cualquier otro Incoterm, como en un DDP, puede darse o no el uso de una póliza de seguro. Y con esto hemos terminado de manera veloz la explicación de la operatividad aduanera de una exportación. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Les agradezco el que hayan podido acompañarme en esta presentación. Espero tengamos una próxima oportunidad para poder reunirnos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden contactarme directamente por el área académica de CAMEX o en su defecto me pueden encontrar también en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima oportunidad.